También el tema de también es un tema bastante manejado por la prensa, no sé si hay un término más adecuado para decirlo, pero digamos directamente los conflictos que hay en materia de criminalidad, etcétera. Un poco tratar de reflexionar por esos temas. En realidad capaz que podríamos englobarlo en esta pregunta. Existe la misma pregunta que le hicimos a Luciana. ¿Estamos transitando un camino de izquierda en el tema seguridad? ¿Estamos generando un modelo de seguridad interna de izquierda o no? Básicamente viene por ese lado. Yo lo ordeno con una introducción y después... este es un problema que la izquierda no ha sufrido y que generalmente lo estamos discutiendo a partir de lo que la derecha critica. La derecha no evalúa, digamos, un modelo de seguridad, sino que mide resultados y los mide tendenciosamente. Porque si uno toma, esto es muy breve, ¿no? Si uno toma lo que sucedió en cada periodo de gobierno, empezando del 90 hasta la fecha, del 90 al 95, los delitos contra la propiedad, son rapiñas y hurtos, crecieron un 3%. El Partido Colorado le hizo una campaña a Ramírez fuertísima en contra por la inseguridad creciente, 3%. A nosotros nos acusan de haber sido los que inventamos el término de la sensación térmica. La sensación térmica la inventó Ramírez, cuando era ministro del Partido Nacional y el Partido Colorado lo atacaba. Del 95 al 2000, los delitos contra la propiedad aumentaron 15%. Entre el 2000 y el 2005, gobierno de Valle, los delitos contra la propiedad, rapiñas y hurtos, aumentaron más del 80%. Es el mayor aumento de los delitos en ese periodo. En el periodo de Tabaré, juntos bajaron el 4%. Aumentaron las rapiñas. En el periodo de Tabaré aumentaron un 60% las rapiñas. Pero bajaron los hurtos y ahí uno se puede preguntar si las mediciones eran correctas, porque juntos bajaron, pero las rapiñas subieron, bajaron los hurtos. En el periodo nuestro estamos en un aumento del 4% con respecto al periodo de Tabaré. Es decir, estamos por debajo del periodo de Valle. Ahora, la derecha agarra, no agarra cuestiones globales, agarra la rapiña, el homicidio, según cuándo, porque el homicidio en el 2009 hubo 226, en el 2010 205, bajaron, en el 2011 199, bajaron todavía más, no hablaron, no existían. Aumentaron en el 2012 a 260 y algo, y aumentaron debido a los ajustes de cuentas, no aumentaron los homicidios por rapiña, no aumentaron. Bueno, ahí empezaron a hablar de los homicidios. El año pasado bajaron un poquito, pero quedaron altos, y las rapiñas aumentaron muy poco, hablaron más que nada de los homicidios. Entonces, así no se mide la seguridad, porque además hay otro concepto importante que surge de por qué creció el 80% entre el 2000 y el 2005, produciéndose la mayor parte de ese crecimiento después del 2002, cuando la crisis. Entonces ahí hay un fenómeno clarísimo, el desempleo llegó al 20%, el trabajo informal al 40%, la pobreza al 39%, la indigencia al 4,5%, ¿no? Y se produce ese fenómeno. Ahora, cuando nosotros asumimos el gobierno en el 2005, las prioridades eran evidentemente el empleo, el salario, la educación, la salud, la seguridad, que había tenido un crecimiento del 80%, los delitos contra la propiedad,
no estaban las prioridades, estaba cuarto, quinto, en sexto lugar. Y cuando las prioridades de la gente, y el gobierno y la fuerza política establece las prioridades de gobierno a partir de las prioridades de la gente, que las reflejan en el presupuesto. Entonces la seguridad no tuvo en ese periodo un porcentaje de aumento alto en el presupuesto porque no era prioridad. Es más, venía las encuestas hechas en 2006 establecían que para la gente el problema mayor era el desempleo. El desempleo empezó a bajar. Ya en el primer año bajó a un dígito. Que nosotros nos hemos planteado ese objetivo para todo el periodo. Pero ya en el primer año bajó un dígito. En el 2007 se le preguntaba a la gente cuál era la prioridad y era el desempleo. En el 2008 la gente decía que el principal problema del país es el desempleo. Se había bajado mucho más. Y si le preguntaban cuál es el mayor problema de su barrio, decía la inseguridad. Ya en 2008. Cuando termina 2008, y después de varias opiniones de ese tipo, que el principal problema en el barrio era la inseguridad, se transformó en la prioridad, en 2008. Recién ahí aparece como prioridad. Y hasta el 2005 la seguridad era un problema de blanco y colorado. Gobiernos colorados, los blancos le cuestionaban la inseguridad. Gobiernos blancos, los colorados cuestionaban la inseguridad. Nosotros entre el 2000 y el 2005 ni lo mencionamos. No hablamos, creo que ni 10 minutos de inseguridad con todo el crecimiento que había tenido, porque lo que nosotros cuestionábamos era el modelo económico y social y productivo. Ese era el gran cuestionamiento. Y el gran compromiso para el gobierno del Frente era superar eso. Se transforma en un problema de primer orden en el 2008. Y bueno, ahí uno tiene que encararlo. Ahora, encarar el problema de la seguridad implica tener en cuenta por lo menos tres o cuatro cosas. Uno es la sociedad. Dos es la policía. Tres son los delincuentes. Entonces, la sociedad había llegado al máximo de la crisis en el periodo Gallo y aumentó la inseguridad claramente. Ahora después, en el 2005 en adelante, mejora el empleo, mejora el salario, mejora la expectativa de la gente, se recompone en gran medida el aparato productivo, hay mucha más posibilidad de empleo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué aquello que empezó en la crisis no retrocede? Bueno, hay estudios de todo tipo que establecen que es mucho más fácil romper con lo que es la capacitación legal para la vida, hábito de trabajo, capacitación técnica, y meterse en lo que puede ser una carrera delictiva, o puede ser cometer un delito, 2 o 3, volver para atrás, o iniciar una carrera. Pero empezada la carrera delictiva, empieza la pérdida de habilidades para el trabajo, sustituida por nuevas habilidades, la pérdida de hábitos de trabajo, y quien empieza eso después no retrocede fácilmente. No que comete un delito, que empieza la carrera delictiva. Entonces se produce mucho antes la recuperación económica y social que el retroceso en eso de la carrera delictiva. Y eso pasó. Entonces ahí entra qué tipo de delincuente tenemos. O sea, el 2002 no solo se produce la crisis,
sino que se produce el ingreso de pasta base al Uruguay. Y la pasta base es la droga que se vincula con el aumento de los delitos. No la cocaína, no la marihuana, sino la pasta base. Entra como algo barato y en realidad mucho más caro, porque pega muy fuerte y pasa muy rápido. Entonces uno tiene que recomponer el consumo. El consumo de una dosis barata, repetida varias veces, no es barato. Entonces en barrios con problemas para adquirir, bueno, esto es sabido. Se empieza robando a los padres, al vecino, se van de la casa y bueno, entran en una carrera de otro tipo. O sea, la crisis y esto producen un aumento grande y después no se produce una disminución clara. Y el otro tema es la policía. Nosotros tenemos una policía que está organizada y tiene el despliegue en el territorio en el año 40 con la urbanización del año 40, pero cambió, y cambió, creo que Daniel lo decía hoy, fundamentalmente en los 90, donde desplazó gente para la periferia y las comisarías ya habían quedado, ya estaban obsoletas donde estaban, quedaron más obsoletas todavía. Algunas tienen territorios enormes y otras tienen territorios que son más chicos de lo que fue en otro momento. Es un fenómeno. El otro fenómeno, la doctrina de la policía tiene dos componentes. Uno, del siglo XIX, el concepto de orden público, y el concepto de orden público varía según quien gobierna. Porque para quien concibe que la huelga no es correcto, no corresponde la huelga rompe el orden público. Entonces se tira contra los sindicalistas que rompen el orden público. O sea, el orden público es un concepto que en su momento se usó y luego varía. En una dictadura el orden público varía. Entonces cuidar el orden público en la dictadura es una cosa, en la democracia es otra, y en la democracia también es otra, según las ideas de lo que es el orden público y quien gobierna. Pero esto, que es del siglo XIX, se ve agravado con que la ley orgánica de la policía se elaboró en 1971. Y lo que se hizo ahí fue tomar la forma organizativa de la policía de Montevideo, porque había 19 policías, ¿no? Cada una se organizaba a partir de lo que quisiera, lo que entendiera el jefe de policía. Acá se unifica con la forma organizativa de la policía de Montevideo, pero la doctrina que guía todo la ley orgánica policial es la de seguridad del Estado. En momentos en que había lucha armada, que había cuestionamiento en las calles del gobierno, y se organiza la policía para defender el Estado y no a los ciudadanos. Tras cartón viene el golpe de Estado y la policía se la subordina a la Fuerza Armada. Y después del golpe de Estado, generalmente son los generales, los ministros del Interior, y coroneles, los jefes de policía. Entonces queda totalmente subordinada a lo que es la Fuerza Armada. Y en el mismo momento, en 1971, ya que me dijeron que eran los temas, las cárceles que dependían del Ministerio de Educación y Cultura pasan a depender del Ministerio del Interior. Y adentro de las cárceles, con presos políticos, que era la razón por la que pasaron de un ministerio a otro, se tomaron las cárceles como forma de persecución de las ideas dentro de la cárcel, de la organización que podía haber dentro de la cárcel y
destruir las ideas y transformar la cárcel no en un lugar de rehabilitación, sino en un lugar de neutralización y de destrucción, con los presos políticos. Pero en muchas cárceles había juntos presos políticos y presos comunes, entonces los sometieron a políticas parecidas. Pasa la dictadura, no se modifica la ley orgánica policial, no se modifica lo que es la política de cárceles, o sea, no se instrumentan políticas de rehabilitación, sino de anulación del que está en las cárceles. Y bueno, cuando uno se plantea qué va a hacer, bueno, nosotros cuando asumimos y tomamos el tema como prioridad, nos planteamos que la policía que existía no podía solucionar los problemas que se estaban dando en el nivel de delincuencia, sobre todo porque era una delincuencia de nuevo tipo. Hay otro elemento que incide ahí, que es la globalización. La globalización trae todo, trae lo bueno, lo malo y lo indiferente. Entonces hoy en las cárceles nuestras hay presos colombianos, brasileños, mexicanos, serbios, españoles, fundamentalmente los brasileños, los colombianos, los mexicanos y los de Europa del Este son de un nivel digamos, muy fuerte y tienen otra metodología. Acá los mexicanos, desde que entraron a las cárceles, promueven, si hay un uruguayo, un narcotraficante uruguayo, decía que la policía lo había tratado bien, ya en eso no se puede decir nunca, la policía siempre te trata mal, siempre te tortura, y acá no vamos a avanzar hasta que no matemos policías, un policía por lo menos, un político y un juez. O sea, promovieron eso del primer momento. Los uruguayos, los criminales uruguayos dicen, no, acá es distinto, no, acá no es distinto, acá igual que todo. Entonces hace años que están predicando eso, y predican otra forma de actuar, y bueno, y aunque no han entrado en eso, y lo que sí están matando seguido es a otros delincuentes, se matan entre ellos, entre narcotraficantes, o entre narcotraficantes y rapiñeros, se matan, no han entrado en lo que recomendaban los mexicanos. Pues los mexicanos y todos esos, los serbios, no entienden que si a un juez le llevan un expediente con un montón de dólares adentro, no suelta a quien se refiere el expediente, no entienden. Entonces cambian continuamente de abogados, amenazan a sus propios abogados y predican esa otra forma de actuar. Entonces, esto incide en, si cambió la forma de delinquir, bueno, la policía, que además tenía un alto grado de corrupción adentro, no estaba adecuada para combatir esto. Entonces, todos los esfuerzos tendieron a sanearla primero. O sea, se han dado de baja aproximadamente 300 policías por año vinculados, muchos de ellos fueron presos, vinculados a temas relacionados con la corrupción. Esto ha sido así desde el primer año y no ha caído. Es la primera vez que se ha allanado una comisaría, con una jueza siguiendo el allanamiento y encontrando que estaban recibiendo, subcomisarios estaban recibiendo coima de un delincuente, lo denunció el delincuente, estaba aburrido con la primera. El delincuente denunció, entonces la jueza hizo una de película, porque el delincuente llevaba una lapicera que la filmaba, cuando le dio la plata, grabó la conversación y bueno, marcharon presos 3 o 4 policías. Y la comisaría allanada por otros policías. Es decir, hubo un intento de saneamiento. Ahora, en el periodo de Marquesano quisieron descentralizar Radio Patrulla, hicieron una huelga, no pudieron. En el periodo de
Ramírez quisieron descentralizar 2 veces Radio Patrulla y le hicieron 2 huelgas, una de ellas con hambre no pudo. En el periodo de Stirling quisieron descentralizar seguridad, no pudieron. Entonces nosotros nos planteamos descentralizar, pero no descentralizar una cosa, descentralizar todo. O sea, la organización de la policía en Montevideo es la jefatura, 3 zonas de control burocráticas y 24 comisarías. La jefatura y las comisarías tienen todo, tenían todo, tenían homicidios, investigaciones, patrullaje, tenían todo. Y lo del medio no controlaba nada, porque eran 4 personas para controlar, no controlaban nada. Y en la jefatura, que es un laberinto, había 500 investigadores que se perdían en la propia jefatura. Entonces algunos salían a la calle, los otros estaban adentro. Acá lo que se planteó fue achicar toda la estructura de jefatura, agrandar la estructura media, crear 4 zonas en donde estuvieran homicidios, investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una tuviera 6 comisarías. Y en las comisarías ir transformándolas paulatinamente en donde va a estar la policía comunitaria. Y está la policía comunitaria. Entonces tiene que aumentar la policía comunitaria, que es la policía de proximidad, cercana a la gente, al vecino, que conoce el barrio, y no es la que sale a buscar los ladrones, no es. La que sale a eso tiene que ser la zona, que pasa a tener todo lo operativo. Y además se dividen los investigadores en 100 por zona y no se van a quedar en la zona porque no hay lugar para quedarse dentro de la zona como edificio, ¿no? Y va a tener un control mucho más cerca que lo manda a investigar alrededor de la zona. Esa era la intención. Al mismo tiempo se descentralizó Radio Patrulla, se descentralizó todo. Ahora, ¿qué pasa? Y se sacó lo que estaba en las comisarías que le llaman la pesada, que son los que trabajan casi siempre de particular, y que son los que agarran a los chorros y le pegan una paliza a los que no le pagaron. A los que le pagan no le pegan ninguna paliza y arreglan para que tengan zonas liberadas. Entonces eso también se lo sacó de la comisaría, y estos tenían un grado de acomodo bastante importante con los chorros. Se cambió el sistema de carga de combustible. Antes se pagaba con vales, los vales se pueden canjear por dinero, y ahora se carga combustible con un sistema SICOMBE, sistema de control vehicular, que es con un dispositivo electrónico en el pico del surtidor. Cuando entra el tanque, entra en contacto con otro dispositivo electrónico, libera el pasaje de nafta y marca la nafta que se cargó en ANCAP y en el Ministerio del Interior. Entonces, eso se controla de otra manera, o sea, no permite cambiar por plata el vale. Se le sacó una fuente de recursos importante. Y además, el SICOMBE tiene una pantalla donde ubica cada vehículo por su matrícula. Entonces está georreferenciado el vehículo y georreferenciado que está dentro del vehículo. Entonces, si se le marca una zona por la que tiene que estar, no puede salir de esa zona. Entonces también controla, aunque no 100%, pero controla mucho más otro tipo de cosas que pueden hacer. Lo mismo se georreferencia a través del sistema de comunicaciones. Se cambia el VH, no me acuerdo cómo era, por el sistema Tetra. El sistema Tetra también georreferencia, que tiene el handy y el patrullero. De hecho, la reconstrucción de lo que pasó en Santa Catalina, que le plantaron un arma al que mataron, surge a través del sistema Tetra, porque los que dicen que encontraron el arma, por la grabación de las comunicaciones y por la ubicación donde estaba, se supo que encontraron el arma, dijeron que encontraron el arma a 8 cuadras donde se había producido la muerte. Y lo dijeron cuando se cruzaron con otro patrullero que venía de la seccional 19.
Entonces, lo que quedó claro es que los de la 19, los que venían de la 19, que no eran de la 19, le dieron el arma y ahí dijeron que lo encontraron. O sea, le plantaron un arma. Esto fue por la tecnología. Todo esto, la descentralización, la georreferenciación, llevó a un boicot activo. Reloj biométrico, un reloj biométrico en cada oficina, en cada seccional. En alguna seccional la agarraron a tiros. Entonces lo controlamos y bueno, lo volvieron a agarrar a tiros. ¿Qué fue? Le preguntamos al comisario. No sé. Sanciones para el comisario. Se empezó a sancionar al comisario. No, pero yo no fui. Bueno, pero usted tiene que saber que fue. Entonces dejaron de agarrar a tiros los relojes biométricos. Pero todo lo que era control fue boicoteado. ¿Qué es eso de reloj biométrico? El reloj biométrico te marca la tarjeta. Marca la tarjeta o pones el dedo. En este caso pones el dedo. Te marca la entrada. Pasa que queda con crema, está bien que le peguen un par de tiros. Porque el problema que había ahí es que cuando nosotros entramos había hasta la posibilidad de 200 horas de 222. Entonces un policía trabajaba, teóricamente, 200 horas en el servicio ordinario y 200 horas en el 222. No se mucho en el fútbol eso, el 222, así, como decís vos. Sí, pero no, yo lo que voy a decir es que se dan ciertos fenómenos raros. Por ejemplo, que un policía salía a las 2 de la tarde en Carrasco y entraba a las 2 de la tarde en Santiago Vázquez. Entonces, como... debe haber algún problema ahí con el reloj biométrico. Con el reloj biométrico no pasó más eso. Entonces, como no pasó más eso, fue motivo de agarrarlo a tiros, porque marcaba demasiado la... Ojo, yo cuando cuento esto, van a decir, son una manga corrupta. No, hay corrupción. No, son los menos. Lo que pasa es que son menos, y son menos, generan un relajo tan grande adentro que, bueno, no se puede. Y esos son los que después se resisten. Entonces, ahí se modificó totalmente eso. Las comisarías tenían 6 oficiales. ¿Cómo trabajaban los 6 oficiales? Uno por día, 24 horas. Trabajaba 24 horas. Pero después hasta el martes siguiente no venía. Entonces, no se dispone de los 6 oficiales, se dispone de uno por día. Es otra cosa. Ahí se organizó otro sistema, que es el que se está haciendo ahora, que es el sistema de URPM, que es Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo, que no es un patrullero que salga a patrullar por donde quiere, sino que es un patrullero, 4 motos y un auto disimulado. Ese es el mínimo, puede tener más. Y de hecho, ustedes pueden leer la prensa, en este momento hay una cantidad de delitos que se producen, pero los agarran cuando se está cometiendo o cuando dispararon, más allá que otros no. Pero es muy alto el porcentaje de lo que ayer agarraron 4 rapiñas que se están cometiendo, agarraron a los rapiñeros y hubo un asalto a un banco que no salió por las medidas de seguridad del banco, y después hubo una persecución y chocaron, se terminaron escapando casi todos menos uno. A ese uno lo agarraron y bueno, se aclaró la situación. Pero eso no pasaba antes. Antes se llegaba a donde se había robado media hora después. Ahora se llega tarde, se llega temprano, porque